Continuamos en Mañana es tarde, entramos en nuestro rinconcito de Vitas en este martes 6 de mayo y es que hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Joan Ferràs. Es un reconocido traumatólogo y es director médico del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. El doctor Ferràs nos acompaña para hablarnos sobre la reciente participación de Vitas en el 5º Congreso de la Asociación Española de Cirugía Conservadora de la Articulación, conocido como ACART. Un encuentro de referencia en el ámbito de la traumatología que pone el foco en las terapias de preservación articular, una alternativa cada vez más valorada frente a las prótesis. Con una trayectoria consolidada y un compromiso claro con la innovación médica, el doctor Ferràs nos va a contar cómo Vitas se posiciona como centro de excelencia en este tipo de tratamientos. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿en qué consistió el 5º Congreso ACART y cuál fue el papel de Vitas en este evento? Bueno, el Congreso ACART es un congreso internacional que se celebra en Bogotá todos los años y que reúne a profesionales internacionales del máximo nivel en la patología articular, artrosis y nuevas terapias, que tiene el objetivo de compartir los nuevos avances sobre las nuevas terapias, tanto regenerativas como de conservación articular, a nivel de la ortopedia, de la cirugía ortopédica. Doctor, ¿qué importancia tiene para un hospital, como es en este caso Vitas Valencia 9 de octubre, participar en un foro científico de este nivel? Es increíblemente enriquecedor. Primero porque podemos compartir los avances que vamos implementando en nuestra clínica diaria, circuitos, estudios y todo aquello que implementamos en nuestro día a día en consultas externas y en quirófano, y de cómo ayudamos a nuestros pacientes cada día con la mejor tecnología. Es clave porque al final en ese congreso se reúnen científicos y traumatólogos clínicos de todo el mundo y compartimos lo que hacemos en las diferentes clínicas, que va a un ritmo espectacularmente rápido y hay que estar a la última porque como uno se duerma un poco, enseguida le pilla el tren. Por lo que es muy importante en tanto a que es un foro muy enriquecedor, que te pone a la última y que permite seguir progresando y ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. ¿Hay algún avance que se pueda destacar de esta edición del Congreso? Cada año se presentan las innovaciones del último año, porque es un congreso muy innovador, que se presenta lo último de lo último, y este año concretamente lo que hemos presentado, lo que hemos compartido allí son la experiencia que tenemos en los estudios e investigaciones respecto a la adaptación de la terapia regenerativa articular y de preservación articular. Concretamente en el campo del ácido hialurónico, por ejemplo, hay que entender, ¿no?, que el ácido hialurónico no es todo igual. Cada tipo de peso molecular, cada tipo de molécula de ácido hialurónico tiene una finalidad muy concreta. Hay unas moléculas con un peso molecular concreto que hacen una penetración mayor en el cartílago, hay unas que sirven para mantener la articulación durante más tiempo, y eso es una cosa que ha cambiado mucho en los últimos años. Clásicamente el ácido hialurónico era una terapia, entre comillas, única, y poco a poco ya vamos viendo el porqué, ¿no? El porqué, la definición de una molécula más específica, más personalizada para el paciente, es más indicada. Entonces, en este congreso lo que hemos hecho ha sido compartir los procesos de indicación y de estudio de nuestros pacientes para adaptar las terapias, fundamentalmente basadas en ácido hialurónico, pero también en otras terapias regenerativas, a cada paciente de forma individualizada. Doctor, este tipo de terapia de preservación articular, ¿en qué se diferencia básicamente para neófitos de otras intervenciones como pueden ser las prótesis? Hay que entender que la artrosis, que realmente es un término relativamente antiguo, el concepto anglosajón y el que más correctamente describe a la patología es la osteoartritis, entiendo que es una enfermedad del cartílago. La artrosis no hay que entenderla como un proceso de desgaste como el de las ruedas de un coche, sino hay que entenderlo como un proceso por el cual el cartílago, con el paso del tiempo, va modificando su capacidad de regeneración o de mantenimiento. Es como la piel, ¿no? La piel con el tiempo va perdiendo su elasticidad, perdiendo su compostura. Al cartílago le pasa algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta enfermedad, cuando va progresando, el cartílago va dejando de tener sus propiedades como las tenía cuando uno era joven. Al final del camino, lo que ocurre es que cuando el cartílago se acaba, hay que poner una prótesis de sustitución articular, que lo que hace es que sustituye el cartílago nativo
por un elemento metálico que permite restaurar la función de la rodilla o de la articulación que sea, ¿no? Las terapias regenerativas, el objetivo de mantenimiento articular, el objetivo que tienen es no tanto recomponer el cartílago, sino reducir la velocidad a la que el cartílago se va degenerando. Si el cartílago con el tiempo pierde su capacidad o reduce su capacidad de mantenimiento, y con las nuevas terapias lo que permitimos es que el cartílago mantenga su capacidad de estar en un estado saludable. Cuanto más tiempo esté en ese estado, más tarde llega el momento de la sustitución protésica. Por lo tanto, doctor Ferràs, esta disciplina ha evolucionado muchísimo en los últimos años gracias a la tecnología y a la investigación, ¿verdad? Muchísimo, y entender muy bien las diferentes fases de la enfermedad. No es lo mismo un proceso inflamatorio agudo, eso es muy habitual en la artrosis o en la osteoartritis. Mejor dicho, cuando todos tenemos cuando un paciente tiene un brote agudo de dolor, si pasara un tiempo, bueno, pues ese proceso inflamatorio que tiene el cartílago en un momento determinado no tiene nada que ver con el componente, con las características físico-químicas del cartílago en otro momento determinado. Lo que nos permiten las terapias actuales es, en función del estado de la enfermedad, adaptar la terapia al paciente y así ser mucho más precisos y mucho más efectivos tanto en el tratamiento del dolor como en el tratamiento de la preservación articular. Y hablando de pacientes, ¿qué perfil de paciente es el que se puede beneficiar más de este tipo de terapias? Estas terapias yo las dividiría, por decirlo de alguna forma, en dos grandes grupos. El primero es el paciente muy activo, que tiene una gran demanda articular, gente que hace un deporte muy intenso, gente que hace deporte pues de medias maratones o que corre habitualmente como forma lúdica o de mantenimiento de la forma y del estado de salud. Estos pacientes deberían de tener un control por parte de traumatología, en tanto que nos permite tener una evaluación del estado de su salud en cuanto al cartílago articular y de esta forma evitar un proceso de degeneración antes de lo debido. Cuanto más carga se le exige a un cartílago, bueno, pues hay que tener en cuenta que un deporte requiere una preparación y requiere una evaluación de ese estado del cartílago articular para que el deporte no aumente la velocidad de degeneración. Eso por una parte. Y por otra, pacientes ya más ancianos tampoco, pero bueno, un poco más mayores, ¿no?, de 60, 65 años, que deberían de tener una revisión por parte de traumatología para hacer una evaluación del estado de salud de su articulación. ¿Esto qué nos permitiría? Nos permitiría evaluar el tipo de dolor que presenta, el estado funcional de su musculatura, el estado funcional de su actividad general, y de esa forma anticiparnos a un proceso de degradación progresiva del cartílago. Esos serían los dos principales objetivos de paciente que más se beneficiarían de este tipo de terapias. Se trata de una terapia innovadora, ¿verdad, doctor? Se trata de una terapia innovadora, no tanto el ácido hialurónico en sí, porque es una molécula relativamente antigua, sino la comprensión que tenemos ahora de los diferentes tipos de ácido hialurónicos que hay, o de otros procesos, de otras terapias, que nos permiten modificar la forma en la que tratamos las cosas. Es decir, ¿la molécula es conocida? Sí. ¿De hace muchos años? Sí. ¿El conocimiento que tenemos sobre la enfermedad es muy antiguo? No. El conocimiento que tenemos ahora es lo que ha llevado la innovación. La innovación nos ha llevado a tener ese conocimiento que antes no se tenía y que nos permite, con una molécula antigua o con una variante o una forma diferente de esa molécula antigua, adaptarla a los pacientes siendo mucho más precisos y mucho más fiables. ¿Qué retos le quedan por delante en el campo de la cirugía conservadora de articulaciones? Yo creo que la cirugía el tratamiento conservador de la patología articular es un enorme reto. Yo creo que es el reto del siglo XXI, ¿no? Frenar la artrosis o ser capaces de restaurar la función articular es nuestro gran reto. Regenerar cartílago sería una cosa apasionante. El cartílago todavía no se regenera. Lo único que se puede hacer es reducir la velocidad de su degeneración. Por lo que, si se me permitiera un deseo, ¿no?, sería que el cartílago volviera a crecer a su estado natural antes de que hubiera iniciado ese proceso de degeneración. Y en ello es en lo que estamos estudiando muy intensamente y para lo que peleamos todos los días y con el objetivo de darlo a nuestros pacientes. Doctor Joan Ferràs, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos sobre la preservación articular y el importante papel que desempeña el Hospital Vitas Valencia 9 de octubre en este ámbito. Ha sido un placer
conocer de primera mano cómo la innovación médica y el compromiso con el paciente se traducen en avances concretos como los que nos ha comentado. Mucho éxito en los próximos proyectos y, por supuesto, muchísimas gracias por habernos atendido en el día de hoy, doctor. Muchas gracias por su invitación, enhorabuena por el programa, siempre es un placer escucharles y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Era el doctor Joan Ferràs. Recordaros también que el grupo Vitas está integrado por 21 hospitales, por 39 centros médicos y asistenciales distribuidos en 14 provincias. 12.600 profesionales conforman Vitas y lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra la Fundación Vitas, Vitas Red Diagnóstica y la Central de Compras Plaza Salud. Hoy os hemos contado que Vitas participa en el 5º Congreso ACART como referente en terapia de preservación articular. Vitas, vivir para cuidarte.